Perdona, déjame empezar a ver. Bueno, buenas tardes a todos. El Colegio de Ingeniería y Arquitectura Pedro Castellanos Lamble les da la más cordial bienvenida y me permito presentar a la ingeniero arquitecto Gilda Rivera Larios. Ella estudió la licenciatura en Ingeniero Arquitecto por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Es maestra en Ciencias de la Arquitectura por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con orientación a la conservación del patrimonio edificado, PNPC, generación 2014-2016. Es maestra en la Universidad de Guanajuato en restauración de sitios y monumentos. También es docente de las licenciaturas en la UNIVA, Campus Guadalajara y Zamora, impartiendo las asignaturas de análisis crítico de la arquitectura mexicana contemporánea y evolución de asentamientos urbanos. Actualmente se desempeña como jefa del patrimonio cultural en el Instituto para el Mejoramiento, para el Mejoramiento del Hábitat en el gobierno de Tlajomulco, de Zúñiga, donde ha participado en la actualización de los planes municipales de desarrollo urbano, realización del inventario de bienes inmuebles, legislación y programas en la conservación y difusión del patrimonio cultural, del material e inmaterial. También desde el 2014 se ha capacitado en temas de patrimonio cultural en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. A partir del 2017 forma parte del Consejo Estatal como miembro individual y es vocal a nivel federal del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, organismo por parte de la UNESCO y miembros del Comité Científicos de Madera y Pintura Mural. En esta misma organización enfocados a la valorización, difusión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural de México. Es asesora y consultora y ha participado e impartido talleres, ponencias en temas de conservación, intervención arquitectónica, patrimonial, administración, gestión ante instituciones municipales y federales, tramitología y control de obra pública y privada a nivel regional. Pues es muy grato darle la bienvenida aquí a la profesora Gilda Rivera Larios y ahora sí le dejo así que la pantalla a la profesora, a la maestra, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te perfecto. escuchamos bien. Tengo problemas de audio. Ok, bueno, muchas Adelante, gracias maestra. por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Inclusive también parte de mi alumnado que también está aquí presente. Voy a compartir pantalla. No sé si puedo compartir. Creo que ya tengo, Sí. ¿verdad? Sí. Ok. Me dicen cuándo ya se puede compartir, ¿va? Ya está. Ok, bueno, el día de hoy al menos la presentación que les traigo es un tanto sensibilizadora, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en donde pues la mayoría de la población ya básicamente vive en ciudades, ¿no? Y en donde pues básicamente incluso el tema del patrimonio cultural, tanto la gama material como la gama inmaterial, pues básicamente está como en un tono ambiguo, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, inclusive en presentaciones que he hecho con anterioridad en este mismo colegio, el término de patrimonio, la verdad, a veces es muy ambiguo, ¿no? Entonces, pues bueno, en este tema, o al menos que le llamé integración a destrucción, retos actuales en la arquitectura patrimonial, básicamente, como lo comenté ahorita en un inicio, sobre todo es una ponencia que va enfocado al tema sensibilizador, el tema de sensibilizar. ¿Y a qué me refiero con esto? No vamos a saber, digamos, conservar lo que tenemos porque no sabemos qué es con lo que contamos, ¿no? Entonces, básicamente las ciudades, o al menos aquí dentro de Guadalajara, inclusive sus municipios conurbados, básicamente, digamos, en las últimas décadas se han enfrentado a diferentes problemáticas que van enfocadas sobre todo al tema de intervención arquitectónica y ya yéndonos un poquito más específicos al tema de intervención arquitectónica en los centros históricos, ¿no? Entonces, yo sí voy a aperturar al menos referente a la conservación de una arquitectura integral,
Básicamente, uno de los retos principales es sobre todo saber qué se debe hacer, sobre todo en ese tipo de intervenciones de inmuebles de valor patrimonial, ¿no? Entonces, yo al menos aquí les traigo al menos básicamente también para aperturar el tema de una frase sobre todo de Javier Rivera Blanco, en donde nos comenta que la intervención en el patrimonio, como ha sido definido generalmente, que es básicamente, pues son las operaciones precisas para conservar su autenticidad, para mantener la originalidad de los autores de lo construido, sea una arquitectura, una ciudad, un territorio o un paisaje. ¿Y a qué me refiero? Básicamente, bueno, los que estamos aquí, la mayoría, o al menos los que estamos aquí en esta sesión, tienen la formación de arquitectura. Entonces, sin embargo, también quiero hacer énfasis o quiero hacer hincapié de que no nada más hay que pensar en el inmueble como un ente edificado, sino que incluso hay que pensar también en la parte del contexto, básicamente, que lo rodea, ¿no? Hay que evaluar o hay que valorizar la arquitectura básicamente como un ente individual, pero también hay que evaluarla básicamente como un ente que entra en un conjunto, ¿no? Eso, en una sociedad. Entonces, esa misma sociedad o ese conjunto básicamente edificado en donde se encuentra inmerso, se va a encontrar básicamente interactuando con diferentes dinámicas sociales, ¿no? O sea, con la gente principalmente. Y muchas veces la visión de la gente también va a repercutir tanto directamente como indirectamente, sobre todo en la conservación del patrimonio, en esta gama de patrimonio edificado y urbano. Entonces, ¿qué al menos son los retos en este tema, sobre todo de la conservación del patrimonio? Vamos a ver sobre todo con mayor potencia. Pues bueno, en primer lugar, sí voy a hacer un poquito, lo voy a recalcar sobre todo, el conocimiento de los criterios de intervención. Hay diferentes normativas, diferentes leyes, diferentes reglamentos que van, inclusive como pautas de recomendación que vienen desde nivel internacional, y ya posteriormente se van bajando por diferentes entes, desde diferentes desde niveles federales, desde niveles estatales, desde niveles municipales, que vienen sobre todo enfocados a temas de conservación de patrimonio. Sin embargo, muchas veces, bueno, yo lo digo desde mi perspectiva o desde mi expertise, muchas veces no falta que haya los típicos marcos básicamente normativos, ¿no? Entonces, la mayoría al menos de esas instancias o de esos criterios básicamente se van proponiendo con base a una línea de tiempo conforme se va visualizando, conforme va evolucionando la forma de intervenir estos inmuebles. Si nos ponemos a pensar, o sea, prácticamente desde el siglo XIX ha habido diferentes visiones o diferentes maneras de teóricos en cuestiones de restauración o de intervención arquitectónica que han abogado o han implementado diferentes criterios que han ido evolucionando. Sin embargo, esos criterios se van a seguir reinterpretando y reinterpretando básicamente a lo largo de los años para dar hincapié a las próximas intervenciones que se van a realizar sobre todo en los centros históricos, sobre todo en los inmuebles de valor patrimonial, y también va a depender inclusive qué tanto tiene el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, creo que es importante muchas veces estos teóricos, o sea, que implementan al menos los criterios de intervención arquitectónica y que posteriormente se van a ir reinterpretando y que se van ajustando básicamente a toda esta serie de políticas que se van a generar a favor, y digo entre comillas, a favor de la conservación del patrimonio edificado, vienen básicamente también, digo, una parte práctica, ¿sí? Se puede analizar la arquitectura desde la parte teórica, o sea, en la cuestión de valor patrimonial, pero también hay que analizarla desde la parte práctica, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra, al menos en una época contemporánea, este sincretismo arquitectónico que se va generando en las poblaciones, en donde vamos a ver arquitectura contemporánea conviviendo básicamente con esta arquitectura patrimonial en su carácter desde histórico, artístico e incluso más para atrás en la cuestión arqueológica, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta al menos esas sensaciones, acercarnos también a profesionales, sobre todo a aprender un poquito más de criterios de intervención, y el asesoramiento básicamente va a ser una competencia entre la misma sociedad en conjunto con las mismas instituciones, ¿no? Por otro lado, algo que también voy a hacer hincapié es sobre todo al momento de hacer algún tipo de intervención, algún tipo de integración sobre el patrimonio, hay que tomar en cuenta también equipos multidisciplinarios.
¿Y a qué voy con lo siguiente? Mientras más amplio sea el equipo multidisciplinario, mayores factores, mayores posibilidades voy a tener de intervenir adecuadamente el inmueble. Van a decir, pues, ¿cómo lo voy a intervenir adecuadamente? Casi siempre, o sea, cuando se interviene un inmueble de valor patrimonial, tanto en su carácter edificado, hay que realizar una investigación, básicamente una fase documental, ¿sí? Básicamente desde el siglo pasado, se ha procurado hacer este tipo, digo, de antesalas, de investigar y no de producir lo que se le puede llamar como unos falsos históricos, sobre todo enfocados al tema de bienes inmuebles de este carácter, ¿no? Entonces, hay que integrar sobre todo, o sea, ¿y a qué me refiero? Desde la perspectiva de arquitectura, desde la perspectiva de ingeniería, o sea, no somos todólogos, ¿sí? Hay que apoyarnos, integremos inclusive la parte histórica. Recordemos que el inmueble de valor patrimonial o al menos la intervención de este tipo de inmuebles son de carácter un poco más especializado. Entonces, se pueden integrar desde historiadores, se pueden integrar desde incluso interioristas, se pueden integrar inclusive de restauradores de bienes muebles. Y mientras más grande sea el equipo, o al menos se alberga el equipo de diferentes especialidades, mayor relevancia se va a tener sobre todo en la cuestión del trabajo a realizar, ¿no? Hay que pensar también en una cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, se los digo desde una experiencia personal. El tema de responsabilidad va ligado inclusive con una cuestión de la misma comunidad. Muchas veces a nosotros como profesionistas nos va a tocar realizar algún tipo de visita, algún tipo de intervención, algún tipo de asesoramiento, sobre todo en las comunidades. O sea, el patrimonio es de todos, básicamente. Hay que entender el patrimonio como las herencias culturales, ¿sí? Que básicamente se van a estar pasando de generación tras generación, pero al menos esa transmisión de conocimiento se va a realizar precisamente porque la misma comunidad se ha sentido identificada con ellos, ¿sí? Entonces, se sienten identificadas, forman parte al menos de su imaginario, forman parte ya al menos de su día a día, entonces la van a conservar. Muchas veces no acorde a los lineamientos indicados, pero al menos esa comunidad, digamos, que va a ser la encargada o va a tener esa batuta de conservar su mismo patrimonio local, ¿sí? No hay que ver, no sé si alguien tiene por ahí el audio prendido, una disculpa, como que me hace ruido. Ok. Perdón. Muchas veces la misma comunidad va a ser, digamos, o más bien va a ser la encargada, sobre todo de conservar su patrimonio inmediato. O sea, un especialista a lo mejor no va a estar ahí 24 horas del día, 7 días de la semana observando, pero desde la perspectiva, o al menos desde las partes sensibilizadoras que tiene que hacer uno, es precisamente, digamos, cuando se hace un proyecto y demás, es, digamos, entrar o de generar una antesala, sobre todo en el tema de socialización y de sensibilización, incluso con la misma comunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En los centros históricos casi siempre pasa lo mismo en ciudades grandes y también inclusive pasa lo mismo, similar en comunidades un poco más aisladas, ¿no? Entonces, se generan intervenciones, se generan propuestas muy académicas, básicamente con criterios buenos. Sin embargo, hay que también enseñar a la gente qué es lo que tiene para que lo pueda hacer. Uno, como especialista, a lo mejor puede reconocer un inmueble por técnicas constructivas, por corriente estilística, por temporalidad y por otro tipo de criterios, pero mucha gente no, o sea, muchas personas lo reconocen precisamente por la cuestión inmaterial que se cohesiona precisamente en ese patrimonio, ya sea edificado o urbano. ¿Y a qué me refiero? Producto del patrimonio inmaterial van a ser todas estas herencias culturales que están basadas sobre todo en las manifestaciones vivas, ¿sí? En costumbres, en tradiciones. Inclusive, por ejemplo, si vamos a pequeñas comunidades en donde están estos templos, estas capillas de indios y todo, la verdad, o sea, la gente se acuerda porque ha realizado eventos o ha hecho inclusive festividades y de carácter religioso, pero al menos parte de su vida ha ocurrido en esos atrios, parte de su vida ha ocurrido sobre todo en ese espacio público, ¿no? Entonces, básicamente el patrimonio inmaterial o este tipo de manifestaciones vivas no quedan exentas al menos de toda esta cuestión que se da internamente dentro del patrimonio edificado, ¿no? Entonces,
hay que tomar en cuenta esos aspectos, o sea, la gente lo relaciona precisamente por las vivencias que se generan, al menos en tipo de inmuebles, en ese tipo de conjuntos, ¿no? Lo mismo ocurre inclusive para el tipo de casa-habitación, ¿no? La habitan, la generan, la dejan de habitar, se pierde pertenencia, ¿qué es lo que pasa? A posterior vamos a ver ahí un pleito legal o vamos a ver inclusive apuntaladas esas casas, ¿no? Entonces, es al menos como parte de esas problemáticas, pero al mismo tiempo es parte, digamos, de los labores que se tendrían que realizar, tanto por especialistas, tanto también por instituciones, tanto también como actores principales, que incluso cuando uno va a las mismas comunidades, ubica a esos actores principales dentro de la misma población, que son los que abogan y los que ayudan a la sensibilización de los trabajos que se pueden realizar dentro de la comunidad. Entonces, va de la mano toda la responsabilidad del patrimonio para que se conserve, la responsabilidad es de todos. Y va desde un sitio arqueológico hasta va a un inmueble de valor vernáculo, o sea, casas de adobe, casas básicamente construidas con tierra cruda, con piedra, con madera, en donde básicamente, ¿qué es lo que se va a querer conservar? O sea, la imagen, al menos original, y al menos de esa localidad, o qué es lo que se va a querer conservar, o sea, inmuebles básicamente nuevos que no me generan, o al menos esa interpretación o ese reconocimiento del territorio del por qué es importante. Y ahorita al menos se los voy a explicar. El tema de recuperación de los valores va ligado sobre todo a este tema de responsabilidad. Y dicen, ¿por qué está explicando todo eso? Pues porque precisamente todo esto es la antesala, el antecedente de al menos estas intervenciones o estas integraciones que se han realizado sobre todo en el patrimonio, ¿sí? Que al menos ahorita, en unos momentos también se las voy a recalcar, pero una manera, nada, o sea, sobre todo de sensibilizar referente a las acciones que se están haciendo en diferentes municipios, o sea, me refiero a municipios, por ejemplo, en Tlajomulco, en el caso de Guadalajara, y que no nada más es aquí a nivel estatal, o sea, sino que me refiero que son acciones repetitivas que están ocurriendo tanto a nivel federal o incluso hasta a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, con diferentes factores. El tema de la sensibilización, que era lo que les comentaba, o sea, precisamente. La sensibilización entra inclusive de ponencias como estas, que se realizan sobre todo para socializar, ¿sí? Este tipo de temas, para sensibilizar a la gente sobre lo que tiene, ¿sí? Y aprender inclusive a conocerlo, ¿sí? Entonces, entra sobre todo desde el tema de educación, en el tema de las aulas, en el tema de las universidades, en el tema de diplomados, en el tema de invitar sobre todo a la población, ¿sí? A que tenga conocimiento de este tipo de acciones. Al final de cuentas, recalco y comento nuevamente, las comunidades al final de cuentas son las que son, digamos, los guardianes de ese patrimonio, ¿no? De un patrimonio local, que ellos básicamente son los que conviven el día al día. Entonces, a mí me ha tocado sobre todo convivir con diferentes localidades que básicamente están en entornos desligados básicamente a lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, en donde al menos tienen el conocimiento, oye, pues este es básicamente mi patrimonio cultural edificado, ¿no? No de esa manera tan técnica, pero lo ubican. Sin embargo, muchas veces no conocen las acciones necesarias para seguir conservando al menos su inmueble, ¿no? Entonces, eso también entra inclusive en la parte de la sensibilización, de la socialización de proyectos, inclusive, como lo comentaba, dentro de las universidades, dentro de las aulas, inclusive hasta los viajes que pueden hacer hasta los niños, y sí lo comento como si estuvieran en la primaria y todo, en donde básicamente el niño se acerque a conocer básicamente lo que tiene, al menos su estado, lo que tiene su municipio. Creo que son acciones esenciales, sobre todo para acercar, pues, digamos, desde la niñez, sobre todo en el tema de herencia cultural. Y entender el patrimonio cultural como básicamente un ente, o sea, que nos rodea, que está en convivencia con parte del paisaje, o sea, del patrimonio natural, y que al menos la mano del hombre con interacción de la naturaleza es lo que va a hacer precisamente esto, ¿no? O sea, patrimonio cultural edificado, el patrimonio cultural urbano, o sea, en cuestiones, si los ligamos en una cuestión general, pues es el patrimonio material, y la cuestión del patrimonio inmaterial, que van a ser al menos todas estas manifestaciones vivas, que se le va a conocer como un patrimonio inmaterial. Sin embargo, no se le va a conocer así
hasta diferentes convenciones que se van a dar a nivel internacional hasta el año 2000, ¿no? Entonces, bueno, dentro, ¿sí? Sí, ok. Bueno, al menos dentro de los conceptos, otra vez, o sea, al menos en la parte introductoria, ¿sí? Pues sí quería nombrar al menos que la noción de integrar la arquitectura, esta es al menos actualmente del doctor Pablo Vázquez Piombo, que comenta sobre todo que la noción de integrar la arquitectura en contextos patrimoniales surge a partir de la necesidad de aprovechar los vacíos urbanos por medio de integraciones arquitectónicas. O sea, eso siempre va a existir y aquí me refiero, la ciudad va creciendo, ¿sí? Tenemos básicamente el complejo fundacional, sin embargo, no nada más forma parte, digamos, el núcleo fundacional, sino que se va adaptando, va creciendo, se van formando diferentes, al menos, núcleos dentro de esa ciudad, pero también inclusive las podemos reconocer también como parte incluso de la tipología, ¿no? Conforme va creciendo. A mí me ha tocado sobre todo trabajar mucho en la parte de Tlajumulco de Sueño, o sea, es un municipio que lo conozco bastante bien y gran parte inclusive de mi investigación va enfocada a eso. Me ha tocado inclusive realizar algún tipo de asesoramiento, ¿y a qué me refiero? Asesoramiento directamente con las comunidades que muchas veces quieren hacer algo, pero no saben cómo hacerlo. Tocado batallar inclusive internamente con la parte incluso también gubernamental. Entonces uno se va dando cuenta, al menos cómo va funcionando sobre todo también diferentes núcleos de la población, sobre todo en este tema. Si llamé sobre todo esta ponencia, o sea, integración y destrucción, es precisamente porque es algo como muy ambiguo, sobre todo lo que se está generando en diferentes partes a nivel estatal. Por otro lado, también voy a seguir continuando leyendo básicamente la frase de Pablo Vázquez, que dice que esto actualmente ha cobrado cada vez más importancia por la complejidad que implica esta práctica, y habido que en gran medida existen diferentes posibilidades y alternativas que se pueden generar en el contexto patrimonial. Es cierto, y eso se va a generar acorde a los niveles máximos de intervención permitida que se van a tener acorde a la clasificación que se le da al inmueble. Y esa clasificación del inmueble viene inclusive desde herramientas como la generación del inventario, o sea, de bienes patrimoniales, hasta su publicación básicamente tanto a nivel municipal como inclusive por parte del Estado, ¿sí? Como parte relevante de los inmuebles a nivel estatal, ¿no? Entonces, se pueden observar diferentes casos, sobre todo lo que se comentan aquí de múltiples posibilidades, y es que el criterio va a ir dándose por uniones teóricas en cuestiones y también con uniones prácticas de lo que se ha generado inclusive desde siglos atrás, ¿no? Con diferentes teóricos, con diferentes convenciones que se han generado a nivel internacional, que básicamente todo eso se ha aplicado a diferentes leyes, a diferentes reglamentos y todo, con la finalidad de conservar al menos el patrimonio. Sin embargo, desde mi perspectiva, pues todavía siguen existiendo diferentes vacíos legales y la verdad, muchas veces, pues, este tema de destrucción arquitectónica, pues, va a recaer precisamente acorde a qué institución es competente, o al menos a quien le toca básicamente hacerse cargo de regular ese tipo de patrimonio. Desde el patrimonio histórico, que va a ser competencia básicamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto, ¿sí? O sea, es el principal actor en la cuestión de monumentos históricos, pero va a entrar en acción, digamos que en conjunto con la Secretaría de Cultura aquí del Estado de Jalisco y en conjunto, digamos, con una autoridad municipal. En el caso del patrimonio básicamente artístico, va a entrar sobre todo Secretaría de Cultura y va a entrar incluso en conjunto del municipio. Sin embargo, ¿qué pasa con esa arquitectura que no es de valor patrimonial, pero se encuentra inserta dentro de contextos patrimoniales? Entonces, eso también afecta incluso directamente, sobre todo en la cuestión de la percepción también del contexto, ¿sí? Sobre todo para entender la ciudad, y también va a entrar sobre todo en concordancia cuando son colindancias directas en la cuestión de los monumentos históricos y otro tipo de inmuebles de valor relevante, ¿no? Entonces,
¿cuáles son al menos los principios teóricos que se tienen relativamente en el tema de conservación? Y que la verdad son varios, inclusive desde cartas de Atenas, como en la década de los 30, diferentes cartas a nivel internacional que va por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Carta de Venecia, también algo importante, que básicamente entró también en vigor desde la década de los 60, pero que son cartas de recomendación. Sin embargo, México siempre ha estado como ligado, o al menos ha formado parte de diferentes convenciones y diferentes tratados que se han manejado a nivel internacional, pero una cosa es que formen parte y otra cosa es que en realidad pues, se apliquen, ¿no? Entonces, siempre va a existir al menos como esa convivencia entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero pues la responsabilidad siempre es de todos, ¿no? Entonces, al menos en una cuestión general, se maneja un respeto a la historicidad, o sea, darle un respeto sobre todo a la identidad, a la dignidad del inmueble. Entonces, el inmueble casi siempre va a tener diferentes etapas, ¿sí? O sea, diferentes etapas alrededor de lo que pasa el tiempo. Y esas etapas constructivas van a ser históricas o se van a integrar sobre todo en el siglo XX y van a tener otra vez este carácter patrimonial, o van a ser intervenciones meramente también contemporáneas, pero van a formar lo que posterior o inclusive actualmente va a ser una arquitectura sincrética, ¿no? Entonces, hay que saber compaginarlo, ¿sí? Creo que siempre debe de existir un punto neutro, sin olvidarnos también de que la ciudad sigue creciendo, ¿no? Entonces, siempre se van a tener que reinterpretar estos valores. La no falsificación, o sea, al menos me refiero directamente sobre el inmueble edificado, no crear al menos falsos históricos, que siempre se compagine al menos en una diferenciación de material o una diferenciación de etapa constructiva para que no se produzcan lo que comentaba, o sea, un tipo de falso histórico. Respeto a la pátina, sobre todo esta capa que genera naturalmente cierto tipo de materiales en los inmuebles de valor patrimonial, la conservación in situ, sobre todo que se haga en sitio, y un respeto de reversibilidad, que todo al menos lo que se haga pueda ser inclusive en algún momento, por ejemplo, en el caso de instalación, todo que pueda ser reversible. Entonces, como les comentaba, estos criterios implica ir más allá, al menos nada más del marco conceptual, o sea, no nos podemos ir nada más meramente por el teórico, sino que se debe apoyar básicamente por un proceso también práctico, ¿sí? La mayoría de la práctica es la que genera también la teoría o viceversa. Entonces, siempre debe de haber al menos un favorecimiento o al menos un punto intermedio entre ambas razones, ¿no? Y pues, como les comentaba, o sea, tener respeto al menos por esta identificación o al menos por esta identidad de lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, yo al menos aquí les pongo, al menos como de antesala, para entrar en algún tipo de intervenciones, o sea, o de realizaciones que se realizaron, y me refiero tanto por responsabilidad de la misma población, responsabilidad por las autoridades y todo. Yo lo voy a poner, digamos, sobre la mesa, pero de una manera, digamos, como neutra, sobre todo para generar sensibilidad, ¿sí? O sea, no es con la finalidad, al menos, como de aventar 5,000 piedras a diferentes instituciones, pero al menos sí, pues para poner, o sea, desde la experiencia, desde la visualización y sobre todo desde el tema de investigación, pues ponerlo también sobre la mesa. En el, ¿qué será? En el 2019, no, 2018, a partir del 2018 se empezaron a realizar una serie de inventarios, y me refiero a inventarios porque nos fuimos por delegaciones, ¿sí? En todo lo que es el municipio de Tlajomulco. Nos tocó actualizar básicamente los perímetros de protección patrimonial, que posteriormente se publicarían por parte del Estado como zonas de protección patrimonial. Tuvimos que realizar básicamente todo el tema de investigación, el crecimiento básicamente urbano, pero tuvimos sobre todo que analizar la tipología e inclusive proponer las clasificaciones para que posteriormente se fueran a una validación monumental, en el caso para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que se fueran a una validación por parte de Secretaría de Cultura a nivel estatal. Entonces, parte de las herramientas que se utilizaron sobre todo para hacer este tipo de levantamientos, este tipo de inventarios, se subió sobre todo a un sistema de información geográfica, un SIG, apoyándonos básicamente sobre todo de fichas de inventario, apoyándonos básicamente por especialistas en tema de levantamiento arquitectónico, o sea, incluyo también, y pues nos fuimos finca por finca, checando también inclusive que encajara el tema catastral, ¿no? Entonces, híjole, la verdad sí, ¿sí? Ok.
la verdad sí fue como una acción dura, pero al menos se realizaron esas pautas. ¿Por qué les expongo básicamente eso? Porque al menos cuando se realizó, ¿sí? Creo que hay por ahí un micrófono prendido. Una disculpa, ¿eh? Es que la verdad sí me distraigo un poquito. Ok, va. ¿Por qué les expongo al menos esta cuestión o esta identificación de diferentes clasificaciones que se proporcionan sobre todo en las diferentes manzanas o sobre todo en los diferentes las delegaciones? Pues básicamente nos dimos cuenta hasta qué punto la misma población es capaz de actuar con rapidez en el tema de intervenciones arquitectónicas. O sea, básicamente de la noche a la mañana teníamos fincas que ya no estaban y que eran de carácter patrimonial, ¿no? Entonces, el mismo municipio básicamente, pues sí, o sea, al final de cuentas, o sea, son las personas o somos las personas que nos tenemos que dar sobre todo la tarea de generar altos, pero también inclusive dentro del mismo municipio pues existe la burocracia, ¿no? Entonces, ahí hay temas también relevantes, pero esas son acciones que también se tienen que incluso gestionar con la misma población, ¿sí? Entonces, es básicamente, y sí lo voy a decir así en términos, digamos, genéricos, es como darles la idea, básicamente, o venderles la idea de que pues en realidad, o sea, vale la pena conservar estos contextos, tanto que les puedan ayudar inclusive para reactivar sus centros fundacionales o sus centros de población, que puedan apoyar inclusive algún futuro en el tema de una reactivación económica, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, como les comento, o sea, los asentamientos crecen, las ciudades crecen, se expanden, pero pues al menos son como parte de los retos que se tienen que lidiar día a día. Aquí tenemos por parte a la izquierda lo que es Santa Cruz de las Flores, San Miguel Cuyutlán. Básicamente nos tocó trabajar en todo lo que fue o lo que se lo conoce actualmente como la Ruta Franciscana o Ruta Cultural Franciscana, antiguamente conocida como la Ruta del Barroco Popular, nombrada así por el arquitecto Sergio Saldívar, en la década de los 60, en donde al menos hizo famoso a la zona, precisamente por una serie de edificaciones con elementos ornamentales de un carácter indocristiano, también que se lo conoce inclusive como arte tequitqui, aquí precisamente en Jalisco, y que se le empezó a empujar a esa zona y se hicieron intervenciones, se hicieron restauraciones, ¿sí? Muchas quedaron bien, otras sí, por ahí se hicieron varias intervenciones, por ejemplo, en el caso de la capilla de Santa Cruz de las Flores, en donde se modificó la tipología o al menos la planta original que tenía, ¿no? Entonces, sí, la verdad, hay que hacer hincapié en eso. Se hizo básicamente lo que fue San Agustín, San Sebastián el Grande, se hizo Santa Cruz de las Flores, cabecera municipal, San Miguel Cuyutlán, Coexcomatitlán, San Juan, San Lucas, Cajititlán, se hizo inclusive parte del levantamiento de Hacienda La Calera, o sea, infinidad de delegaciones, ¿no? Pero por decir algunas. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más de lleno en este tema, aquí les traigo al menos una finca. Recuerden, o al menos se los menciono, hay que evaluar los inmuebles de este carácter patrimonial acorde al contexto en donde están inmersos. No es la misma calidad de trabajo, me refiero arquitectónicamente, estilísticamente, que se va a tener en Tlajomulco, que se va a tener en una ciudad como Guadalajara, ¿no? O sea, Tlajomulco básicamente creció como una cabecera, o sea, como sí, una cabecera de indios, ¿no? Entonces, sin embargo, inmuebles que bien aquí en Guadalajara podrían parecer un poco más austeros, más, o sea, de un carácter incluso un poco más popular, o sea, más arraigado, en Tlajomulco no es así. ¿Por qué? Porque hay que evaluarlo acorde a su historicidad, acorde al contexto en donde se tienen inmersos, ¿no? Entonces, esta al menos es una finca, o sea, sobre todo de que bien, al menos la temporalidad está entre finales del 18 y también puede rayar inclusive el siglo XIX porque es una localidad arraigada, o sea, me refiero a que no está directamente cercana, así en conjunto con Guadalajara, está cerca, no está así como meramente pegada. Entonces vemos al menos aquí cómo están las jambas, básicamente todos los marcos de cantera, tablerada, vemos inclusive que posiblemente tenía la parte de la cornisa sencilla, muros de adobes, el sistema constructivo, y era al menos de una de las fincas que sí nos hicieron la validación acorde al Instituto Nacional de Antropología e Historia como una validación monumental, ¿no? O sea, está como monumento histórico. ¿Por qué?
por su sistema constructivo, por su carácter, por su tipología, por su temporalidad, ya entra como inmueble histórico, ¿no? Recuerden, histórico del siglo XVI hasta siglo XIX, 1899, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se hizo el levantamiento básicamente, sin embargo, también, o sea, la misma población, todos estamos inmersos básicamente en esta responsabilidad en conjunto. ¿Qué es lo que fue lo que pasó? Básicamente, en 2-3 semanas, se demolió básicamente el inmueble y pues pasó a ser básicamente Sofías Boutique, ¿no? Entonces, es un municipio muy grande, diferentes situaciones que competen sobre todo a nivel local. No nada más pasa en Tlajomulco, pasa la misma situación en Tonalá, Tlaquepaque, todo al día. Y dicen, pues la casa vieja y casa antigua, no, pero hay que apoyarse básicamente con diferentes tipos de asesorías o algo que también generen este tipo de socialización. Inclusive a nivel inventario, el inventario es una herramienta, sí, o sea, de ordenamiento también para la conservación, pero también el mismo inventario, o sea, la difusión y la sensibilización de lo que se está haciendo, ayuda también a darle como ese plus o ese reconocimiento, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Posteriormente, también esta es la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Santa Cruz de las Flores, en la delegación. De hecho, esa zona o antiguamente esa delegación se le conocía como Suchitlán, lugar de las flores, ¿no? Entonces, era un antiguo hospital de indios. Hay que reconocer, o al menos la mentalidad de hospital, antiguamente, pues sí, un lugar, o sea, al menos se mandó por predisposición en el siglo XVI cuando hubo muchísimas epidemias, se mandaron a crear diferentes hospitales, ¿sí? Entonces, al menos la mayoría de estos, o al menos de este carácter, estaban pegados sobre todo a vialidades o antiguos caminos. En el caso de Santa Cruz de las Flores, pasa el antiguo camino real a Colima en la parte norte. Entonces, tiene al menos esta tipología del templo principal y la capilla de indios, orientada básicamente de oriente a poniente. Este es el caso de la parroquia, que fue declarada como parroquia, si no mal no me acuerdo, en 1989 aproximadamente, parte de toda esta amalgama que conforma la ruta cultural franciscana. Vemos la portada del inmueble, básicamente en conjunto pues a toda esta tipología que se le conoció como barroco popular, ¿sí? Clasificada así por Sergio Saldívar. Sin embargo, también en un abrir y cerrar de ojos, básicamente hay gente, o sea, que le gusta, o sea, se siente identificada con su templo, se siente identificada con su capilla, y no está mal. O sea, simplemente dar a entender las acciones, la verdad, híjole, créanme que sí es una acción muy complicada, bastante, pero en realidad con este tipo de cuestiones, este tipo de intervenciones se pierde básicamente sí, la identidad del inmueble, ¿no? Posterior, ¿qué es en realidad lo que vamos a leer? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se va a conservar y qué es lo que vamos a heredar? ¿No? Se pueden hacer intervenciones no tan inmersas básicamente en destruir toda la tipología del inmueble, básicamente integradoras, ¿sí? Sencillas, que cumplan su función, pero al menos aquí, ¿qué fue lo que hizo eso? Pues básicamente se levantaron columnas en el interior del inmueble y se hizo un coro que no existía, ¿no? Como lo pueden ver ahí. Entonces, cuando ustedes suben básicamente el coro, nada más van a encontrar ¿cómo se llama? Como un órgano o como un teclado, es lo único que hay, ¿sí? O sea, no hay otra cosa, no hay ni siquiera, o sea, nada más hay un teclado. Entonces, es al menos como parte de las circunstancias que se generan, ¿no? Y que les digo, no nada más se generan ahí, o sea, se generan en muchos lados, pero pues al menos, como les comento, o sea, hay que tener como ese feeling sensibilizador muchas veces a ojo, digamos, de público, a lo mejor dicen, X, ¿no? O sea, no importa, pero pues en realidad estos inmuebles en 100 años, ¿qué tanto se van a conservar? A la misma comunidad la que los conserva. Y si uno les puede dar la ayudadita, al menos para detectar esos factores, para que todavía tengan ese plus, para que puedan durar, pues entonces hay que ayudarles, ¿no? Entonces, por aquí tenemos básicamente, buenas noches, básicamente lo que tenemos aquí es lo que se le conoce como la Casa de Indias, ¿sí? Es un inmueble del siglo XVIII, si nos fijamos, tiene esta tipología de patio central, forma también parte de lo que se conoce como la ruta franciscana. Es una casa, se le conoce como Casa de Indias porque precisamente ahí se iban y se educaban a las mujeres indígenas de esa zona antes de casarse, ¿no? En cuestiones de labores del hogar, coser, en leer,
¿sí? Y está pegado precisamente Cuexcomatitlán, el lugar en donde se guardaban los tomates. Es una zona que está o forma parte, digamos, de la ribera de Cajitlán. Entonces, aquí tenemos donde vemos cómo está la fachada, ¿no? O sea, es básicamente arquitectura de adobe, de cantera, mucha cantera ahí en Tlajomulco precisamente porque la sacaban, el yacimiento se encuentra en donde está el Cerro de los Sacramentos, precisamente es un cerro que tiene al menos inclusive connotaciones también de carácter prehispánico, con el tema del agua, ¿no? La montaña sagrada, el tema del agua, básicamente con este tema de fertilidad, y ahí inclusive se le llama así Cerro de los Sacramentos porque se iban y se hacían, o al menos ahí se comentaba que iban y se realizaban precisamente bautizos y demás, ¿no? O sea, al menos durante la llegada de diferentes frailes o órdenes mendicantes, por ejemplo, aquí en este caso fueron los franciscanos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se estuvieron haciendo intervenciones, ¿sí? La primera, o al menos una, o sea, no la primera, una de las que se hicieron fue de este carácter, ¿no? Básicamente, si nos fijamos en la imagen anterior, tenemos diferentes etapas constructivas que se pueden identificar, al menos visualizando los sistemas constructivos. Vemos incluso que ya agregaron básicamente, perdió al menos la imagen exterior. Una persona que pueda pasar por ahí dice, oye, este inmueble es de carácter patrimonial. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, bueno, parte inclusive del remate, también se modificó la parte de la pintura, la parte de las escalinatas, pero ya posterior, esto no fue en 1935, o sea, la casa se agarró como casa ejidal. Básicamente este inmueble pertenece al ejido, pero lo renta el municipio para que sea la delegación exacta, ¿no? Entonces, se hizo, y voy a decir se hizo, entre comillas, sin herir susceptibilidades, porque pues no sé quién esté conectado, pero esperemos que no dé para más, pero al menos se hizo una investigación, o se realizó. Yo no digo que no haya estado mal, sin embargo, no son los criterios básicamente desde las imágenes anteriores históricas hasta al menos el detallado que quedó actualmente, pues la verdad no es como de las mejores intervenciones que debería de tener. Básicamente, inclusive los marcos de cantera y todo, sí, posiblemente fueron así porque en realidad así se trabajaba, pero no estamos seguros. En ese momento no había ni fotografías, ni algo de lo que nos pudiéramos apoyar. Simplemente las fotografías de la primera mitad del siglo XX, que esas sí nos podemos apoyar, ¿no? Entonces, hay que tomar básicamente ese criterio, sobre todo de intervención. Se agregaron cosas, básicamente se pintó, o sea, visualmente está bien. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Incluso mis alumnos también, creo que se los comenté una vez en clase, sorpresa, ¿no? La instalación al menos de una torre de telecomunicaciones en el patio central. Entonces, se hizo básicamente la denuncia, muchas denuncias, se fue, se sacó dictamen, se presentó, se hicieron 5,000 cosas, pero la verdad es cuando uno se topa contra pared, ¿no? Entonces, es al menos, como les comento, o sea, esta parte sensibilizadora que se debe de hacer, sobre todo en diferentes inmuebles que se encuentran pues a la redonda de la zona metropolitana, o sea, de todo lo que conecta, ¿no? Tenemos aquí, al menos aquí, otra finca u otro inmueble de carácter patrimonial. Está ubicado en Santa Mónica, el número 429, sin embargo, ya no es el 429, o sea, ya tiene varios números oficiales, ¿no? Se encuentra entre las calles de González Ortega y Manuel Acuña. Si se fijan, al menos vean todo lo que conformaba el inmueble, ¿sí? Todavía, su tipología, y aquí se entra lo que les voy a comentar. ¿Qué es lo que queremos conservar? O sea, fachadas, o sea, ¿queremos hacer nada más meramente fachadismo o queremos conservar los partidos arquitectónicos? O sea, ¿qué es en realidad lo que queremos hacer? Así está el inmueble por dentro, o sea, así. O sea, aparte de la cubierta ya está dañada, o sea, presentaba diferentes deterioros desde el tema de humedades, desde el tema de las cubiertas, desde el tema inclusive de vegetación parásita. Vemos casi prácticamente toda la parte del escombro, pero es una arquería, o al menos la tipología de vivienda me genera que es una tipología que ha tenido diferentes etapas constructivas, ¿no? Que van hasta el 18, o sea, se puede ver que sí, o sea, es un inmueble del siglo XVIII, ¿no? Ay, perdón, me asusté. Bueno, vemos incluso esta parte de la cubierta y todo, pero posteriormente se hicieron ahí gestiones, permisos, y actualmente pues vemos prácticamente toda el tema de la fachada, ya ha sido intervenida, la parte inclusive del rodapié, la parte de los guardapolvos, todo,
y actualmente ya no queda nada de este partido arquitectónico, ¿no? O sea, es una, ¿cómo se llama? Una óptica, ¿sí? Se fue destruyendo o interviniendo por etapas, o sea, hasta básicamente quedar lo que queda aquí, ¿no? Aquí les muestro una captura o al menos una visualización en el Google Maps de cómo se ve la finca, o sea, si se fijan ya no hay nada dentro, ¿sí? Queda la fachada, si la cierran, mira, la fachada se integra, pero en realidad no se hizo nada por rescatar el interior, ¿sí? Entonces, son costosas, pero acuérdense, o al menos así se los visualizo. Parte de los niveles de intervención va desde hacer un mantenimiento, estar generando mantenimientos continuos a estas fincas, para que en realidad no se tenga que intervenir posterior en una restauración. La restauración es el último nivel de intervención que se tiene que realizar ya cuando de plano no se hizo nada por salvar la finca, ¿no? Entonces se tienen que hacer acciones de mantenimiento desde barreras azoteas, otro tipo de intervenciones, ya posterior acciones un poquito más especializadas en el tema de conservación y ya el último nivel máximo de intervención tendría la restauración arquitectónica con sus diferentes expresiones o sus diferentes acciones que van desde liberaciones, consolidaciones, integraciones, reintegraciones, reestructuraciones. Aquí tenemos otro inmueble que la verdad, te lo voy a decir, o sea, a lo mejor alguien de aquí pues les ha tocado el caso y todo, pero igual sí, sí lo voy a nombrar, nada más que, como les digo, o sea, nombra, ¿va? Tenemos la clase Gleason, ¿no? Pero aquí también, o sea, es al menos como para que se pueda compaginar lo que se ha realizado, ¿no? Es un inmueble que está inventariado y clasificado como un inmueble de valor artístico relevante. Recordemos que existen diferentes clasificaciones patrimoniales que van ligadas al tema de la ley federal del 72, es el de monumentos históricos, civiles relevantes y monumentos históricos por determinación. Y también las clasificaciones se manejan sobre todo ambientales, que son inmuebles históricos ambientales, o clasificaciones artísticas del siglo XX, que son los inmuebles de valor artístico relevante, inmuebles artísticos ambientales, y que son todos los inmuebles también de no patrimonial, que son básicamente inmuebles armónicos, no armónicos y predios baldíos inmersos en contextos patrimoniales, ¿no? Entonces, eso es una nueva del siglo XX, edificado en 1915, que tuvo una intervención en el 2011. Sin embargo, pues aquí, pues la verdad que vale la pena salvar, ¿no? El estado de conservación pues ya era malo. ¿Y a qué me refiero? Todavía existía o existía básicamente todo el partido interior, la especialidad y todo, ya se había básicamente deteriorado gran parte de la cubierta, había diferentes patologías, la primera patología existente básicamente pues es el tema del agua, ¿no? O sea, tema de las humedades. Es una corriente estilística ecléctica y el nivel máximo de conservación o al menos el nivel máximo de intervención, el cual va ligado a la clasificación del inmueble, pues era una conservación y restauración especializada, lo que se tiene que hacer ahí, ¿no? Entonces, es básicamente de las obras únicas, ¿sí? Sobre todo realizadas por el arquitecto Enrique Roysti, en la colonia americana, y al menos aquí les traigo la ubicación. Está ubicada en la calle Argentina, en su cruce con Prisciliano Sánchez y la otra que no me acuerdo, por donde está el Instituto Cultural, no me acuerdo cómo se llama la ubicación. Aquí traigo algunas imágenes, bueno, para mis alumnos, al menos en la sesión, pues aquí les traigo también unas imágenes que al menos ellos ya las habían contemplado, pero igual es para repetirles al menos el tema de la sensibilización, ¿no? O sea, no hay que negar que la ciudad está creciendo, que también, pues ya no tenemos en dónde empezar, pues se puede hacer buenas integraciones, ¿no? Representando básicamente la dignidad del inmueble, ¿no? O de arquitectura ya no la vamos a ver, ¿sí? Entonces, se pueden hacer diferentes acciones en donde pueda convivir la arquitectura artística histórica con la arquitectura contemporánea, ¿no? Entonces, tenemos esta esquina, o sea, como un corte acabado, open coupé, y en las otras tenemos otros inmuebles que conforman la misma finca y otros inmuebles que eran inclusive un carácter artístico ambiental, pero básicamente toda la manzana era de valor patrimonial, ¿no? Aquí tenemos unas vistas inclusive de Google Maps
en el 2009, de la Casa Gleason. Vemos los diferentes estadios o los diferentes deterioros en el tema de humedades. Básicamente, inclusive parte del lado de permite precisamente filtraciones dentro del inmueble. Y aquí tenemos inclusive algunas fotografías del interior. O sea, básicamente el aplanado ya está muy deteriorado. Tenemos inclusive material expuesto, parte de las cubiertas, tenemos inclusive sales, o sea, tenemos diferentes deterioros presentes precisamente en el inmueble, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se consiguió al menos el proyecto de intervención. Ahí fue un detalle sobre todo de peloteo entre Secretaría de Cultura y los desarrolladores. Sin embargo, pues yo aquí les pongo las diferentes posiciones, o sea, por parte de los desarrolladores comentan el tema de redensificar el sector histórico, que hay una propuesta contemporánea al menos en estos inmuebles, y que la ciudad es básicamente un ente dinámico e evolutivo, ¿no? Por otro lado, pues los especialistas comentan que no se debe de autorizar una intervención de este tipo en una casa inventariada con de valor artístico relevante, que el fachadismo no es un modelo aceptable de intervención, o sea, no nada más sino también en el sentido arquitectónico, se deben de conservar los valores de autenticidad de la finca y los niveles máximos permitidos acorde a la clasificación son de conservación y restauración especializada, y las intervenciones se deben de realizar desde un enfoque cultural e histórico, ¿no? Entonces, acá me voy a regresar rápido. Actualmente, pues, la finca, o al menos el inmueble, pues la verdad es estético, o sea, se visualiza bien al menos la intervención, la contemporánea que realizaron. Sin embargo, se destruyeron todas las fincas que estaban al lado, ¿no? Solo se conservó una crujía de todo el inmueble, ¿sí? Que básicamente era toda la manzana, ¿no? Entonces, pues ahí se entra, o sea, en realidad, ¿qué se hizo, no? O sea, se hizo puro fachadismo. Hubo diferentes opiniones básicamente que estuvieron ahí inmersas, ¿no? Desde la parte de especialistas que dijeron, oye, ¿qué onda, no? O sea, en realidad la imagen habla por sí misma, o sea, básicamente todo esto que se levantó en vertical y por la casa que básicamente quedó ahí en un punto, pero por otro lado los desarrolladores dicen, oye, o sea, mucha gente también dijo, oye, apenas están levantando bandera, básicamente en el tema de intervención, siendo que la finca estuvo abandonada durante mucho tiempo, ¿no? O sea, nadie hacía nada y todo el mundo alza la voz cuando en realidad se mete o se interviene algo. Entonces, la verdad, ahí siempre hay como cuestiones encontradas, ¿no? Otra casa es precisamente esta en la esquina básicamente de Morelos, si no me equivoco, ¿sí? Morelos 86. En la Casa de la Torre muchos lo van a ubicar porque actualmente es un restaurante, o al menos tiene ese uso. Creo que es el de la Rinconada, si no mal no me equivoco, ¿no? Entonces, pues esta casa perteneció sobre todo a un empresario textil llamado Cesario La Torre, en el cual fundó una empresa en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y mandó a hacer esta finca o sea, se le encargó básicamente a Antonio Rones Topete, ¿no? Entonces, la finca es un inmueble, o sea, es un inmueble clasificado como monumento histórico por la temporalidad que tiene. Es de carácter en su mayoría neoclásico, al menos en la fachada. Sin embargo, tiene algunos detalles o algunas intervenciones eclécticas por la parte del interior. Sin embargo, algo representativo, sobre todo de Ronis, es al menos la creación o la implementación de este ladrillo, ¿no? Que se ve como incluso a modo de dobelados, a modo de almohadillados, presentes básicamente en todo lo que es su fachada. Tenemos inclusive la parte inclusive del rodapié, las pilastras, parte inclusive de las metopas, de la balaustrada, inclusive parte del cornizamiento y de los macetones que se encuentran arriba, precisamente de cantera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se realizó? Esto no fue hace mucho. Pues se mandó a pintar. Entonces, parte, digamos, de la relevancia también de esa finca, además de su estilística, ¿no? Pues es la verdad del ladrillo, ¿sí? El edificio Ronis, precisamente, pues digamos que es una de las concepciones realizadas con este material tan representativo, básicamente, y pues aquí sí les traigo al menos algunas, o sea, sí es copy-paste, pero al menos alguna de las opiniones que se dieron referente al tiempo de intervención de esta finca, ¿no? Literal, se pintó el ladrillo, o sea, la cantera de negro y blanco, ¿sí? Entonces, pues,
ahí entran, o sea, todo el mundo opina, pero en realidad, ¿qué se está haciendo, no? Precisamente. Bueno, nos pasamos a la siguiente. Otra finca que la verdad es muy sonada, caso reciente, es la finca conocida como Casa Escorza, ¿no? O sea, realizada por el arquitecto Pedro Castellanos en 1932. Recordemos que pues, Pedro Castellanos fue un arquitecto en la tapatía de arquitectura, diferentes fincas que se tienen sobre todo aquí en Guadalajara, ¿sí? A petición sobre todo del coronel Eduardo Espinosa, ¿no? Que si mal no me equivoco, tenía inclusive ahí un bufete o un despacho de abogados precisamente en esa esquina. Sin embargo, no se alcanza a apreciar la finca por completo porque precisamente pues está todo el arbolado sobre la avenida Vallarta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta finca, pues sí, le pusieron graffiti, pero voy a hacer hincapié a que como en todo el patrimonio, como en la mayoría de los inmuebles que están inclusive en Guadalajara, lamentablemente la gente se ha acostumbrado al graffiti, ¿sí? O sea, malamente, y me refiero tanto en patrimonial como en no patrimonial. Entonces, en realidad, pues, o sea, si hago hincapié, pues si es el tipo de imagen urbana, la verdad, o sea, que se quiere conservar. Entonces, pues al menos un domingo durante la vía recreativa, pues se agarraron sacando videos en Instagram de que estaban básicamente grafiteando o al menos poniendo arte urbano en la finca, ¿no? Esto fue para el 30 de enero de este año, ¿no? Y precisamente hoy, o sea, creo que fue hoy o ayer, si mal no me equivoco, o sea, enero, febrero, marzo, o sea, básicamente 2 meses después, apenas se acaba de quitar básicamente el graffiti. Algo que no debe haber ocurrido es básicamente como en la mayoría de los inmuebles que pasan, que al menos como que los subrentan o los subdividen, básicamente por, pues sí, por una cuestión también económica, ¿no? Pero, pues la verdad también, muchísimas opiniones al respecto, pero pues no nada más es en este inmueble. O sea, este inmueble es artístico relevante, pero la mayoría de las fincas también, o sea, ¿qué vas a hacer si tu finca de al lado se está cayendo, no? Y pues bueno, aquí tenemos otras opiniones que dice que aunque la finca está catalogada como inmueble artístico relevante y que el inmueble, al menos, o el restaurante abrió en agosto del 2021, pues decidió decorar la fachada de cantera con un mural sin consultarlo previamente a las autoridades. Y pues, ahí se está prendiendo el audio de alguien, creo. Y bueno, dicen que empleados del establecimiento han dicho que la pieza mural apareció de la nada, ¿sí? En la fachada del caso el 31 de enero. De seguro apareció en la nada porque, pues sí, o sea, claro que lo estaban publicando precisamente, inclusive en el Instagram de estos autores, ¿sí? En donde básicamente se escuchaba que decían, pues, al demonio las casas viejas, la arquitectura, el buen gusto, ¿sí? Entonces, pues, o sea, básicamente mural, bueno, y no fue nada más, o sea, me refiero a Grupo Reforma, no fue básicamente esto, sino que hubo diferentes agente, o sea, me refiero a diferentes personas que lo reportaron y que pues básicamente ya se lo reportaron también a Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un caso de muchos. Y otro caso que también, y me refiero, esto se está actualmente interviniendo ya en una etapa básicamente de pintura, que es la Casa Galeana, ¿no? Esta Casa Galeana es un inmueble que actualmente se encuentra con una subdivisión, producto básicamente ahí de herencias que hubo pues a lo largo del tiempo, ¿no? El inmueble básicamente se encuentra dentro pues de la poligonal, del polígono A, o sea, se encuentra en el barrio de las 9 esquinas, colinda básicamente con el barrio de Mexicalcingo. Está ubicado precisamente en Galeana número 368. Y al menos aquí está la fachada principal. Si se fijan, el inmueble está intervenido ya en una parte, en una de sus secciones. Cuando fue, si no mal no me equivoco, en la primera mitad del siglo XX, esta tiene sus orígenes desde el siglo XVIII. Sin embargo, se demolió la finca y ya posteriormente se empezó a levantar en el siglo XIX y tiene intervenciones del siglo XX. O sea, es de carácter ecléctico. Vemos al menos ahí los almohadillados, vemos la parte inclusive modillones, vemos inclusive esta parte de frontones, vemos básicamente los mascarones, el rodapié, vemos inclusive la balaustrada, como está en la parte superior de remate, pero tuvo intervenciones posteriores, al menos en la parte interna de la especialidad en el siglo XX. Entonces, como les comento,
principios del siglo XX, al menos el dueño le heredó a los hijos, sin embargo, pues los hijos se la dividieron, ¿no? Entonces, pues, uno de sus hijos, pues, la verdad, o sea, no está interesado, dijo, pues, ¿qué hago? Pues la voy a vender otra vez, ¿no? Entonces, pues ahí se subdividió en ese momento, y el otro dueño, que es el papá de la dueña actual, pues la verdad la decidió rentar. El detalle es de que la persona que la decide rentar, en algún momento, pues el papá no se dio cuenta, lamentablemente, y la persona que le rentó, subrentó. Entonces, ya una vez que al menos el papá de la persona, o sea, del dueño actual, quiso recuperarla, se dio cuenta de que los inquilinos que habían subrentado, pues ya tenían escrituras y todo, ¿no? Entonces, pues la verdad ahí fue un show que le llevó, lamentablemente, el papá que falleció, y a la dueña, que la verdad, por cuestiones de diferentes deterioros, si se fijan, la finca de la derecha, bueno, ahí está su servidora y ahí está uno de los dueños, pues básicamente se convirtió, tuvo diferentes usos desde imprenta, que esa es una zona conocida por imprentas, le construyeron cuartos en el patio central, pintaron, había gatos, había hasta imágenes de la Santa Muerte y todo presente. Entonces, pues la verdad, ha sido un trabajo laborioso en temas sobre todo de intervención, porque básicamente se tuvieron que liberar muchísimas cosas, ¿no? Entonces la dueña se fue a un pleito legal, ganó, sin embargo, pues le levantaron, o sea, básicamente la verdad de subdivisión en su inmueble, ¿no? Y actualmente, pues ya en proceso final de pintura, aquí se ve la vista de la fachada, al menos la que se está interviniendo, cómo estaba el interior, o sea, ese era el patio central, o sea, tenía un cuarto en medio, o sea, ya ni tenía patio central, o sea, tenía un cuarto en medio y diferentes cuartos, y toda la parte posterior, que ya es del siglo XX, pues básicamente vean el estado de deterioro que se encontraba, pero es parte de las problemáticas, o sea, les estoy poniendo varias problemáticas que se tienen sobre todo en los... Y ya al menos sí, para finalizar, pues ya esta ponencia que les comento que era más sensibilizadora, pues tenemos aquí un complejo en Madero y Maestranza, ¿no? Que si se fijan, la casa, sí, lo voy a decir, es por afuera, está muy neoclásica, vemos al menos ese entablamento, ¿sí? Ese cornizamiento, la parte inclusive del remate, y arriba, pues, ¿qué hay? Un hotel, ¿no? Entonces, todavía la parte interna se conservaba, ¿sí? Pero pues se tuvieron diferentes intervenciones y pues totalmente ya nada más se conserva la fachada. O sea, ya todo lo interior pues es básicamente parte de ese edificio o ese complejo que vemos, sobre todo en la imagen interna, ¿no? Entonces, les digo, es una casa neoclásica, comúnmente pues, la casa neoclásica sobre todo tiene esa clasificación o esa tipología, se le agrega a la primera mitad del siglo XIX, en temas de inventario. Sin embargo, el interior era previo, o sea, sí tenía su arquería, tenía básicamente sus columnas de cantera, o sea, al menos sí tiene como una etapa previa que posiblemente es del siglo XVII. Sin embargo, ya posterior se hicieron intervenciones del siglo XIX, pero pues ya, o sea, pues ya no se puede darle lectura al edificio, ¿no? Entonces, pues, como les comento, no nada más pasa en Guadalajara, no nada más pasa en Tlajomulco, no nada más pasa en otras delegaciones, en otros municipios, no nada más pasa en México. Entonces, digamos que es parte al menos de los retos, y sí voy a decir los retos, que se tienen que realizar sobre todo o que se realizan precisamente en el patrimonio arquitectónico, ¿no? Entonces, yo aquí nada más les traigo para cerrar, o al menos esta frase de Alfonso Muñoz Cosme, doctor en arquitectura y profesor de la Escuela de Arquitectura en Madrid, que comenta que las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria construida de una sociedad. En las calles y en los muros de las urbes se van acumulando los estratos del pasado, creando la obra colectiva más elocuente para expresar la historia y las transformaciones. No hay que olvidar eso. Pero la arquitectura y los espacios urbanos son también el escenario del presente que utilizamos para desarrollar nuestra vida, el espacio futuro que queremos crear, para disfrutarlo nosotros y legarlo a las generaciones. Entonces, pues básicamente con esto concluyo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra. No sé si algún compañero o alguien tenga alguna pregunta para la maestra Gilda Rivera, alguna inquietud o algo que algún compañero que levante la mano. A ver, Federico Trejo, aquí tiene una manita levantada. Si quieres hacer una pregunta.
o alguien que quiera participar, prenda su micrófono y... Bueno, mientras alguien se anima, yo te quería preguntar, maestra Gilda, ¿qué opinión tienes acerca de las casas que están en el centro histórico y que por el deterioro que tienen los materiales, que tienen muchas veces vigas de madera, por la época en la que se construyó, se viene abajo la bóveda y la gente que vive en esas casas tiene pocos recursos? ¿Hay recursos por parte del gobierno para ayudar a ese tipo de reconstrucción de esas casas o no existe? Mira, lo que se hace comúnmente es parte, digamos, dar como incentivos, ¿no? Actualmente, si mal no me equivoco, casas en buen estado de conservación les dan el incentivo de tasa cero a nivel predial. Pero cuando se tiene ese tipo de deterioros, lo que se hace es conocido, si mal no me equivoco, como la transferencia de derechos o algo así. Creo que se está impulsando sobre todo en en este gobierno municipal, que prácticamente, pues, o sea, el tema de lo que ellos deberían de, o al menos lo que ellos deberían de generar en vertical, creo que se lo pasan a, o sea, desarrolladores y se les da básicamente apoyo con el tema de intervención de su finca. Entonces, existen apoyos, pero para cuestiones de monumentos,